Pues mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo 15, donde estaremos viendo una parábola, donde Jesús se presenta como una vid y de igual forma presenta a sus discípulos como los pámpanos. Sin embargo, mis hermanos, en esta parábola, Jesús nos va a presentar tres demandas para sus discípulos, los cuales el día de hoy aplican para su iglesia. Y estos son, en primer lugar, permanecer en Él para que seamos como un pámpano que lleva mucho fruto. En segundo lugar, veremos que debemos permanecer en Él y en sus palabras para que todo lo que pidamos, Jesucristo nos lo conteste. Y en tercer lugar, veremos o nos presenta el Señor la demanda de permanecer en su amor para que su gozo sea con nosotros. Entonces, estas son las tres demandas que vamos a ver: permanecer en Él y sus palabras, y permanecer en su amor. Porque como es la vid, hay que estar agarrados de la vid para agarrar sus nutrientes. Así que con esto en mente, les invito a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, y el día de hoy solamente vamos a ver los primeros 11 versículos. Juan, capítulo 15, versículo 1 al 11. Dice aquí la palabra de Dios, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: El que permanece en la vid da frutos. El que permanece en la vid da frutos. Oremos. Oh Padre, venimos ante tu presencia. Hemos leído tu palabra. Ahora háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas el mensaje, bendigas al predicador, me utilices como un instrumento tuyo para edificar a mis hermanos, y que juntos sigamos avanzando, haciendo progreso, Señor, escuchando tu palabra, pero también poniéndola por obra. Así que queremos poner este mensaje en tus manos y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y nos ministre el día de hoy con tu palabra. Así que en tus manos nos ponemos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en día, mis hermanos, derivado a que nuestras casas ya, o las casas que ahorita se venden,
son con muy poco espacio, muy poco terreno. Ahora es muy difícil o ya casi no es común ver casas con árboles frutales, ¿verdad? Porque es un poco espacio, no hay tanto. Pero si volteamos a ver las casas de nuestros abuelitos, estos por lo regular sí tenían árboles. ¿Por qué? Porque tenían terrenos más grandes. Entonces había oportunidad, pues, de hacer un espacio para poner, no sé, un árbol de naranjas, de limones, de duraznos o una parra, ¿no? O higuera, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, si uno de los árboles frutales no dan su fruto y solo están ocupando un espacio, esos árboles corren el riesgo de ser cortados, porque ¿para qué queremos un árbol allí que nomás no nos está dando el fruto? Al menos que alguien diga, bueno, quiero ese árbol allí para que me dé nada más sombra, ¿verdad? Lo tengo como sombra. Pero si lo tienen con el objetivo de que dé un fruto. Si lo sembré para que me den naranjas, pues quiero que me den naranjas o limones, ¿verdad? Y si no está cumpliendo el objetivo por el cual lo sembramos, pues le metemos el hacha, lo sacamos. En este sentido, recuerdo que años atrás, pues nuestra casa no es muy grande, pero sí tenía un espacio pequeño. Y dijimos, aquí caben dos árboles, vamos a poner uno de naranja y uno de limón. Y vamos a ver, ¿no? A ver si nos dan. Y en los primeros años el de limón como que daba ¿cómo se llama? Sus azares, así como sus azares, ahí va, ¿verdad? Pero el de naranja, nada. Dijimos: "No, este no da nada". Bueno, pues vamos a intentarle, vamos a ponerle vitaminas y que no le falte el agua y todo. Pero pasaron 2, 3 temporadas sin nada, así que terminamos cortándolo, ¿no? Porque no ahí no queríamos sombra, lo que queríamos es que nos diera, las naranjas. Sin embargo, el árbol de limón como que sí andaba queriendo dar fruto, pero a final de cuentas nunca lo dio. ¿Y qué pasó? A final de cuentas también terminamos cortándolo. Y lo que decidí, mejor empecé el área y mejor unas mesetas y unas plantas ahí, ¿verdad? Pero el punto que quiero resaltar es que si un árbol, después de haberlo sembrado con la esperanza de tener su fruto, si éste no da en determinado momento, termina siendo cortado. Y de la misma forma, mis hermanos, si estamos asistiendo a una iglesia cristiana solamente en apariencias o incluso bajo ciertas costumbres cristianas y no damos un fruto espiritual, también vamos a correr el riesgo de ser cortados por el dueño de la iglesia por estar solamente viviendo en apariencias como debe ser, en lugar de ser un fruto o un miembro que esté dando frutos espirituales, ¿verdad? Porque cuando una persona es un fruto genuino, cuando es parte de la iglesia, no va a vivir su nueva vida en Cristo en apariencias, como esos árboles que sí siembran y nunca dan un fruto. Aparentemente lo van a dar, pero nunca lo dan. Y esto es, mis hermanos, porque en Cristo nosotros como cristianos debemos ser fructíferos como esos árboles que se siembran y siempre dan su fruto a su tiempo. Sin embargo, mis hermanos, para que esto sea posible, la permanencia en Cristo es fundamental y de esto nos estará hablando nuestro texto base a través de la metáfora de la vid, donde Jesús se presenta como una vid verdadera y presenta a sus discípulos como los pámpanos de esa vid, es decir, de él, como vid verdadera. Miren cómo inicia el versículo 1 de nuestro texto base, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús aquí ya de entrada se está presentando como una vid. Sin embargo, dice que es la vid verdadera.
Y esto es importante entenderlo, porque dentro del contexto de Israel, Dios ya había plantado otra viña, a la cual era el mismo pueblo de Israel. Solo que esta viña, la que se plantó en el Antiguo Testamento, en lugar de dar uvas dulces, dio uvas silvestres. Y esto lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 5, en los versículos del 1 al 7. Se los vamos a poner en la pantalla. Isaías 5, versículos 1 al 7. Nos dicen los primeros tres versículos: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. Le damos a la siguiente pantalla, hermano. ¿Qué más podía hacer a mi viña? Dice el Señor, que yo no haya hecho en ella, como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen la lluvia sobre ellas, para que se sequen, ¿verdad? Le damos a la siguiente, hermano. Ciertamente, dice el Señor, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El Señor aquí, mis hermanos, nos está presentando a la casa de Israel como esa viña que Dios plantó en el Antiguo Testamento, la cual, como dice el texto, en lugar de dar uvas, entendemos que son uvas dulces, dio uvas silvestres. Y las uvas silvestres por lo regular son unas uvas más chiquitas, pero que crecen amargosas, ¿sí? Y sobre todo estas uvas crecen en los bosques y en las zonas donde donde no se cultiva, crecen solas. Y por lo tanto son unas uvas que crecen sin un cuidador, es decir, que alguien esté al pendiente, se dan ahí solitas. Y así creció el pueblo de Israel. Por ese motivo, el Señor les dice a los israelitas por medio de Isaías: ¿qué más podría yo hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y esto nos aclara que, hablando metafóricamente, también el Señor se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que era una viña que no le dio uvas dulces, sino uvas silvestres. Y bajo este contexto, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, lo que les está diciendo a su audiencia judía es: yo no soy como ustedes, que dieron frutos amargos a su viñador o a su labrador, el cual es Dios. Por eso Jesús dice en la segunda parte del versículo 1: y mi Padre es el labrador. Así como fue el labrador de ustedes, es mi labrador, el que me está cuidando como esa vid. Y el Señor me está cuidando para que de mí surjan buenos pámpanos y no sean silvestres, como pasó con ustedes en la antigüedad. Y bajo este contexto, continúa diciendo Jesús en el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice que va a hacer? Lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, si observan, Jesús aquí está presentando dos panoramas
de lo que Dios como labrador o viñador hará de esta viña. Una es que si un pámpano no está dando fruto en Jesús, Dios lo va a quitar. Es decir, lo va a remover para que deje de estar en la vid que es Cristo. Y esto, mis hermanos, es algo que aún en nuestros días sigue pasando. Por ejemplo, todos los que estamos aquí presentes fuimos testigos de los hechos ocurridos en la pandemia del COVID-19, porque mucha gente, incluso conocidos, fallecieron en la pandemia y hoy ya no están con nosotros. De la misma forma, mis hermanos, en el área espiritual, muchos ya no están con nosotros porque fueron removidos o quitados de la iglesia de Cristo. Por ese motivo, salieron y no volvieron. La pandemia fue como un instrumento del Señor que agarró su vid, la sacudió y los que no están bien agarrados, ¡pum!, se cayeron, se secaron y ya no volvieron a la vid o al árbol. Y entendemos, mis hermanos, que esto fue porque no estaban dando frutos, solo estaban ocupando un espacio en la iglesia. Por ese motivo Dios los removió. Pero por otro lado, también entendemos que el motivo por el cual no volvieron es porque no eran realmente parte de la iglesia de Cristo, ya que solo estaban en apariencia. Y lo más lamentable de esto es que muchos hoy en día piensan que son parte de la iglesia porque hicieron una oración. Sin embargo, no quieren saber nada de la iglesia de Cristo y esto es una gran incongruencia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y si somos parte del cuerpo de Cristo debemos estar unidos al cuerpo de Cristo y no fuera de él. Tenemos que estar ahí. Porque, mis hermanos, no se puede amar a Cristo y despreciar a la iglesia que es su cuerpo. Así que si una persona dice ser cristiana y no se está congregando, hay que tener cuidado con ella porque puede ser un lobo vestido de oveja, como muchos hay en las iglesias el día de hoy. Parecen ser una oveja, pero realmente son unos lobos. Ahora, retomando, vimos en primer lugar que Jesús dice que el Padre, como labrador de la viña, quitará todo aquel que no lleve fruto en Jesús. Y en segundo lugar, Jesús dice que el Padre, como labrador, va a limpiar al pámpano para que lleve más fruto. Y aquí la palabra limpiar se refiere a podar, como cuando le metemos las tijeras a una planta para quitarle las hojas secas. Así lo hará el Señor con todos aquellos que somos parte de la iglesia de Cristo para que demos más fruto. Sin embargo, mis hermanos, la poda de la que habla aquí Jesús puede llegar de muchas formas. Por ejemplo, por medio de aflicciones en el trabajo o con la familia, o por medio de una enfermedad, la cual nos va a llevar a depender más del Señor, o por medio de la pérdida del trabajo. Estas son situaciones difíciles que el Señor muchas veces va a permitir para que no estemos en nuestro confort, porque el confort muchas veces nos impide dar fruto, como si estuviéramos congelados. De hecho, mis hermanos, en el primer siglo, para que los cristianos dieran más fruto, el Señor mandó una persecución y de esa forma el Evangelio llegó hasta nosotros. Estaban muy a gusto allí, no, órale, salgan a predicar el Evangelio. ¿No quieren salir? Les mandó persecución. Los activó. Pero también, cuando vienen las situaciones difíciles, no debemos de pensar que porque estamos pasando en una situación difícil, eso significa que Dios nos está disciplinando, porque muchas veces Dios permite esos momentos difíciles como una poda para que demos más frutos en la iglesia de Cristo, sacarnos de ese confort.
Ahora, bajo este mismo contexto, Jesús sigue diciendo en el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si hay algo, mis hermanos, que siempre nos va a limpiar, esa es la palabra de Dios. Por eso Jesús, en su oración al Padre, le dice al Señor, al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan 17:17. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, vayamos todos los días a la palabra de Dios para buscar purificación. Sin embargo, aquí es importante aclarar que si leemos la palabra de Dios todos los días, pero no la obedecemos, esto de nada nos va a servir. Porque la obediencia a la palabra de Dios es la que realmente nos va a dar purificación. Por eso, mis hermanos, hay que leerla y obedecerla para ser purificados. Y les pongo un ejemplo. Si somos muy dados a la ira y leemos la escritura de Efesios capítulo 4, versículo 26, donde el Señor nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo. Esto quiere decir, mis hermanos, que si nos enojamos o nos provocan a ira, debemos tener cuidado de no pecar por estar enojados. Pero de igual forma, no terminar el día enojados. Y por lo tanto, mis hermanos, si nos hicieron enojar y queremos ser purificados, debemos arreglar las cosas para que nuestro enojo no permanezca hasta la noche. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué pasa muchas veces? Duramos con el enojo días, meses y en ocasiones hasta años, como cuando nos enojamos con un hermano o un pariente, un amigo, a los cuales ya no les queremos hablar. Traemos el enojo, no un día, sino días, días, días. Así que, mis hermanos, si queremos ser purificados, hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay que arreglar aquello que nos quite, para que nos quite el enojo. Si alguien vino, nos ofendió, hablar con él, nos ofendiste. Y si no, pues mira, dilo y perdónalo, pero quítatelo ya de encima para que seamos purificados. Porque si traemos el enojo, no vamos a ser purificados. Ahora, continuando con el texto, Jesús dice en el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí entramos a mi primer punto de la enseñanza, porque el que permanece en Jesús es como un pámpano y debe llevar fruto. Ahora, todos los que tenemos un teléfono celular, sabemos que podemos tener acceso a un sinfín de herramientas, las cuales nos pueden ayudar a ser más rápidos o más eficientes en muchas áreas. Por ejemplo, si en el trabajo queremos comunicarnos más rápido con los compañeros de trabajo, creamos un chat y simultáneamente podemos comunicarnos con todos ellos. O al hacer los pagos de los servicios de nuestra casa, porque ya ahora hay app para pagar el teléfono, la luz, el agua, sin necesidad de ir a hacer colas. Ahí desde el mismo teléfono, pum, hacemos todos los pagos. Sin embargo, mis hermanos, por otro lado, no podemos negar que la batería de nuestro móvil no es eterna, porque entre más la usemos o más usemos nuestro móvil, más rápido nos vamos a quedar sin pila. Se empieza a bajar la pila. Y por lo tanto necesitamos conectar nuestro teléfono a una fuente de energía para que la pila, se vuelva a cargar. Y de la misma forma, mis hermanos, nosotros como cristianos necesitamos estar conectados con Cristo todos los días
para estar siempre cargando nuestra pila espiritual. Ahora, esto lo podemos hacer teniendo un tiempo de oración, oyendo a la palabra de Dios, o incluso el congregarnos para que juntos exaltemos la obra de Cristo y ser instruidos por medio de su palabra. Estamos conectados con Cristo, recibiendo esa carga que necesitamos espiritual. Por eso es que Jesús, mis hermanos, presenta aquí un mandamiento cuando dice, permaneced, permaneced. ¿Y por qué dice permanecer? Porque realmente a veces no no estamos constantemente conectados con el Señor. Y Él lo conoce, conoce su iglesia. Se los voy a dar como mandamiento para que lo hagan, porque es para nuestro propio bien. Por eso el Señor aquí presenta un imperativo, la cual es una exhortación para continuar en un estado, y y el estado en el que el Señor quiere que continuemos es conectado con Él. Porque si no estamos conectados, mis hermanos, seremos como un pámpano que no da fruto. Por eso debemos estar pegados a la vid verdadera, que es Jesús, para nutrirnos y de esa forma dar un buen fruto. Por eso es que Jesús hace énfasis en la palabra permanecer, porque si nos movemos de él, no vamos a poder nutrirnos para dar fruto hablando espiritualmente. Por eso Jesús vuelve a decir en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, si observan, mis hermanos, Jesús aquí vuelve a mencionar la palabra yo soy, cuando dice yo soy la vid verdadera. Y esta palabra es una referencia a Dios mismo, porque esta palabra significa existir en sí mismo. Yo existo en mí mismo. Y esto es, mis hermanos, porque Dios no fue creado por nadie. Por eso dice, yo existo en mí mismo. Y de hecho, mis hermanos, esta es la séptima vez que Jesús menciona esta palabra para aclararles que Él es Dios, solo que siempre lo hace de una forma metafórica. Por ejemplo, la primera vez que lo mencionó fue en Juan 6:35, cuando dijo, yo soy el pan de vida. La segunda vez fue en Juan 8:12, cuando dijo, yo soy la luz del mundo. La tercera vez fue en Juan 10:9, cuando dijo, yo soy la puerta. La cuarta vez fue en Juan 10:11, cuando dijo, yo soy el buen pastor. La quinta fue en Juan 11:25, cuando dijo, yo soy la resurrección de vida. Y la sexta fue en Juan 14:6, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí por séptima vez dice, yo soy la vid. Vemos cómo metafóricamente Él se presenta como Dios, existiendo en sí mismo a través de esos ejemplos. Sin embargo, mis hermanos, a sus discípulos les dice, ustedes son los pámpanos, es decir, los que deben dar fruto en mí. Sin embargo, también les aclara y nos aclara a nosotros como iglesia que para que podamos llevar fruto necesitamos permanecer en Él, porque separado de Él nada podemos hacer, como lo menciona al final del versículo 5. Y bajo este contexto, miren lo que Jesús dice en el versículo 6. El que en mí no permanece, ¿qué dice que va a pasar? Será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Cuando una rama es cortada de un árbol, esta puede permanecer viva por algunos días porque conserva humedad. Pero como está separada del árbol, deja de recibir sus nutrientes y termina secándose. Es como cuando le regalamos
rosas a la esposa. Vemos su tallo cuando lo compramos bien verdecito, las hojas bien rojas. Pero van pasando los días, ¿qué pasa? Empieza, aunque le ponemos agua, pero como no está conectada a la planta donde agarra los nutrientes de la tierra, se va secando y va perdiendo hasta que termina seca. ¿Verdad? De la misma forma, mis hermanos, si una persona se aleja de Cristo por un tiempo, puede aparentar ser una persona muy espiritual, como las rosas cuando las compramos al inicio. Pero como no permanece en comunión con Cristo o agarrado a Cristo, de igual forma deja de recibir los nutrientes espirituales y cuando menos lo piense, ya estará viviendo como cualquier persona del mundo. ¿Conocen gente así, mis hermanos, que estuvo en la iglesia y ahora vive como el mundo? Se la pasa en pleitos, se la pasa en celos, se la pasa en envidios y a veces hasta en borracheras. Sin embargo, esto es, mis hermanos, porque se alejaron de Cristo y de su iglesia para su propia perdición. Porque se van secando poco a poco, hablando espiritualmente, y lo peor aún es que su eternidad será en el infierno, perdón. Por eso Jesús dice, serán echados fuera como pámpanos y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si hubo una persona, mis hermanos, que habló más del infierno, este fue Jesús, porque Jesús sabe lo que le va a pasar a todas aquellas personas que se alejen de él y de su iglesia, como también a todos aquellos que son falsos en su iglesia, como Jesús mismo lo menciona en Mateo 7, se los vamos a poner en la pantalla. Mateo 7:15 en adelante nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Le damos a la siguiente pantalla. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús aquí nos dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Sin embargo, dice en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, Jesús aquí está hablando en el contexto de los falsos profetas, los cuales se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque van a engañar a la iglesia. Por eso Jesús después dice lo siguiente en los versículos 21 al 23. Se los ponemos en la pantalla. Juan 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo cual quiere decir, mis hermanos, que Jesús conoce perfectamente a los falsos, los cuales no estarán en él o con él, sino en el infierno, porque serán cortados y echados en el fuego, como Jesús lo menciona aquí en el versículo 9 de Mateo 7. Les ponemos una cita más, Mateo 18 en la pantalla. Dice aquí Jesús, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida
cojo o manco, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echados en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Jesús aquí habla más directamente del infierno de fuego. Y este infierno es el fuego. Este infierno es el lugar donde serán echados todos aquellos que no permanezcan en Jesús, como lo menciona el versículo 6 de nuestro texto, cuando Jesús dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Así que, mis hermanos, si no queremos ser echados en ese fuego que Jesús está mencionando aquí, debemos permanecer en él, porque el que no permanece se seca, lo recogen, lo echan en el fuego y va a arder por toda la eternidad. Así que espero que todos los que estamos aquí estemos permaneciendo en Jesús para no ser echados en ese fuego que arde, como dice Jesús. Pasemos ahora al segundo punto de la enseñanza, donde veremos que el que permanece en Jesús y permanece en sus palabras, pedirá y Jesús lo hará o cumplirá. Como Jesús lo menciona en el versículo 7, donde nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando un cristiano, mis hermanos, pierde su empleo, porque hubo, por ejemplo, un recorte masivo de la empresa donde laboraba. Este cristiano, en lugar de caer en un estado de desesperación, se pone a orar para presentarle al Señor su causa o cuál es su situación que está experimentando en ese momento. Y de igual forma se pondrá a leer la Biblia, disponiendo su corazón a obedecerla, porque sabe que no nomás es leerla, sino también obedecerla. Y de esa forma él sigue permaneciendo en Cristo y sus mandamientos. Y cuando esto pasa, mis hermanos, que estamos ahí conectados al Señor, a su palabra, siendo obedientes, nuestros deseos van a empezar a alinearse a la voluntad de Dios, porque nos estamos llenando de Él. Y cuando los deseos están alineados a la voluntad de Dios, el Señor va a contestar nuestra oración porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero si una persona, mis hermanos, ora a Dios sin permanecer en Cristo y en sus palabras, su oración será como la que presenta Santiago en Santiago 4:3. Se las ponemos en la pantalla. Dice aquí Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nuestra oración, mis hermanos, no está alineada a la voluntad de Dios, oraremos solamente por nuestros deleites. Señor, dame un carro nuevo. Señor, dame una casa nueva. O Señor, me quiero ir de vacaciones a Europa. Pero si oramos, mis hermanos, alineados a la voluntad de Dios, nunca vamos a pedir conforme a nuestros deleitos, sino para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Sin embargo, mis hermanos, para que esto sea posible, necesitamos permanecer en Cristo y en sus palabras, como Jesús lo menciona en la primera parte del versículo 7. Y si esto hacemos, Jesús dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, mis hermanos, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, tenemos que permanecer en Cristo y permanecer en sus palabras. Y aquí, mis hermanos, la permanencia es algo clave, porque si no permanecemos, es decir, continuamos con Cristo y con sus palabras, terminaremos abandonando a Cristo y a sus palabras.
Y por lo tanto, empezaremos a llevar o más bien, empezaremos a llenar nuestra mente de ideas del mundo, como por ejemplo, sigue tu corazón, sin importar lo que Dios diga en su palabra. Y como resultado, jóvenes de la iglesia se casan con jóvenes del mundo porque se enamoraron e hicieron a un lado la palabra de Dios. Y para que esto no suceda, necesitamos permanecer en Cristo y en sus palabras, las cuales tenemos en la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Y son, mis hermanos, las que nos van a dar dirección para dar un buen fruto espiritual y de esa forma el Padre será glorificado, como lo menciona Jesús en el versículo 8 de nuestro texto, donde dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús aquí menciona algo muy importante y esto es que los frutos son la evidencia de aquellos que son sus discípulos, porque el que no es su discípulo no va a dar fruto como se menciona en el contexto. Sin embargo, mis hermanos, por medio de los frutos, el Señor dice que el Padre va a ser glorificado o alabado. Es decir, los frutos de la iglesia son los que van a glorificar al Padre. Por eso Jesús también dijo en Mateo 5, se los vamos a poner en la pantalla, versículos 14 al 16. Dice aquí Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús aquí dice que debemos ser como una luz que alumbra al mundo para que el mundo vea nuestras buenas obras y de esa forma glorifiquen al Padre. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que un día saliendo del trabajo, vamos ahí en el estacionamiento y encontramos una cartera, la abrimos y está bien llena de dinero. Y ya es tarde, ya la mayoría de los empleados se fueron y nadie nos vio que la agarramos. En ese momento, mis hermanos, tenemos dos opciones. Una es quedarnos con el dinero y tirar de nuevo la cartera, dejarla ahí, pero vacía. Y la otra es buscar al siguiente día al dueño para devolverle la cartera sin haber tomado un solo peso o billete de la cartera. Ahora, si devolvemos la cartera íntegra, tanto el dueño como los compañeros de trabajo se sorprenderán de nuestra honestidad, porque hoy en día muchos son deshonestos y ya no lo hacen. Mejor se quedan con ello, con el dinero. Pero como nosotros, mis hermanos, queremos dar un buen testimonio de nuestro cristianismo, la devolvemos y lo más seguro es que el dueño de la cartera le va a dar gracias a Dios porque se la devolvimos de una forma íntegra. Ciertamente nos va a dar gracias a Dios, pero Señor, gracias porque fue un cristiano el que se la encontró. Porque si hubiera sido otro, adiós, todo lo que allí había. Y esta, mis hermanos, es una forma de ser luz en la oscuridad para que Dios sea glorificado por medio de nuestras buenas obras a las que Jesús les llama fruto. Un fruto puede ser una buena obra. Y Jesús lo está presentando en el contexto de la metáfora de la vid, donde sus discípulos son como un pámpano que da mucho fruto. Miren cómo traduce el versículo 8 de la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Esta traducción nos dice que los frutos son los que realmente darán evidencia de que somos discípulos de Jesús. Y nuestros frutos serán los que le den mucha gloria al Padre. Así que, mis hermanos, seamos como esos pámpanos que llevan mucho fruto para que el Padre sea glorificado a través de nuestras obras.
Pasemos ahora a nuestro tercer punto de la enseñanza, donde veremos que el gozo de Jesús lo podemos tener si permanecemos en su amor. Leamos los versículos 9 al 11 en el texto base. Nos dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo primero que Jesús nos dice aquí es que así como el Padre lo ha amado a él, así también Jesús ama a sus discípulos, es decir, a los que somos parte de su iglesia. Y esto lo entendemos, mis hermanos, por el contexto inmediato, cuando Jesús dice, permaneced en mi amor. Ahora, ¿quiénes son los que realmente permanecen en el amor de Jesús? Primero fueron sus discípulos y ahora somos todos nosotros los que pertenecemos a su iglesia. Somos los que vamos a buscar permanecer en su amor. Y esto es, mis hermanos, porque el Padre nos envió a ti, a ti, a ti y a mí, a Jesús, para que seamos parte de su iglesia, como Jesús lo afirmó en Juan 6, versículos 37 al 39, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura, está hablando Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto de alguna manera, mis hermanos, nos habla de nuestra seguridad en Cristo, porque Jesús dice que todo lo que el Padre le diere, Él no va a perder nada y aparte dice que le va a resucitar en el día postrero. Sin embargo, les pregunto, ¿quiénes son los que fallan en la seguridad que tenemos en Cristo? Somos nosotros, mis hermanos, y esto es por la lucha diaria que tenemos contra el pecado. Por ese motivo Jesús, después de mencionar que Él ama, que nos ha amado como el Padre le ha amado a Él, presenta un mandamiento y este mandamiento es permanecer en mi amor, como se menciona en el versículo 9. Y aquí el permanecer se refiere a continuar, solo que en este caso es continuar en su amor. Y ese es el mandamiento que Jesús nos está presentando aquí. Tengo que dárselos como mandamiento para que permanezcan en mi amor. Ahora se los ilustro de la siguiente forma. Cuando un hijo ya está en su edad adulta y se muda a otra ciudad, aunque está lejos de sus padres, él les sigue llamando y escuchando sus consejos para seguir conectados con ellos. Y aunque el hijo está lejos, no por eso deja de ser hijo, pero demuestra permaneciendo en comunicación con sus padres para seguir recibiendo el amor de ellos. Y de la misma forma, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos mantenernos conectados con Cristo en su amor, como lo haría un hijo aunque esté fuera. Y bajo este contexto, mis hermanos, Jesús continúa diciendo en el versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto quiere decir que si una persona no guarda los mandamientos de Jesús, esa persona no está permaneciendo en el amor de Jesús. Pero si los guarda, es decir, los obedece o los pone por obra, eso significa que está permaneciendo en su amor. De hecho, Jesús también se pone como un ejemplo en la segunda parte del versículo 10 cuando dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es claro, mis hermanos, que para que una persona permanezca en el amor de Jesús,
debe guardar sus mandamientos, los cuales no son gravosos, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan 5:13. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Juan: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí la palabra gravosos se refiere a que no son injustos o arbitrarios. Sin embargo, mis hermanos, no podemos negar que muchas veces sí vemos los mandamientos de Jesús como gravosos. Por ejemplo, el Señor nos dice, más bien, el Señor les dice a las mujeres casadas, o nos dice a nosotros como iglesia, pero sobre todo a las mujeres casadas en Efesios 5:22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero resulta que esta esposa o una esposa de la iglesia tiene un marido borracho que es iracundo y es un mujeriego. Para estas esposas, el someterse a un marido así, sí lo va a ver como algo gravoso. Sin embargo, mis hermanos, el problema no está en Dios, sino en nuestras malas decisiones. Por eso el Señor le dice a las mujeres cristianas, no se unan en yugo desigual. Y esto lo hace con la finalidad de que no vaya a pasar eso de que se casen con hombres del mundo que se la van a pasar en borracheras, que se la van a pasar de mujeriegos. Por eso les dice, no se unan en yugo desigual, es el mandamiento de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Hacen lo contrario y ahora vienen las consecuencias donde sienten que el mandamiento de Dios ahora sí es gravoso, pero esto es porque fueron desobedientes al mandamiento de Dios. Pero veamos ahora el otro lado, el caso contrario, donde una mujer que es cristiana, tiene un marido que también es cristiano, pero es un marido muy amoroso y muy atento con ella. Les aseguro, mis hermanos, que una esposa que tiene un marido así no tendrá ningún problema en sujetarse a su marido, porque el marido siempre está viendo por ella y por el bien de ella como un buen cristiano que es. O sea que no le va, se va a someter y no va a ser algo gravoso, ¿verdad? Porque también está alineado a la palabra de Dios. Así que si en estos momentos alguien está mirando un mandamiento del Señor como algo gravoso, es porque tomó una mala decisión o porque fue desobediente a uno de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, primero debemos alinearnos a los mandamientos de Dios para que no sean gravosos y de esa forma tengamos el gozo del Señor, como Jesús lo menciona en el versículo 11 del texto base, cuando dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí la palabra gozo se refiere a la alegría o al regocijo. Y este gozo, que es alegría o regocijo, está en Jesús. Y Jesús quiere que también esté en nosotros, su iglesia, pero de una forma abundante. Por eso dice al final del versículo 11, vuestro gozo sea cumplido. Y aquí la palabra cumplido se refiere a estar lleno. Y por lo tanto, Jesús quiere que su iglesia siempre esté gozosa o rebosando de felicidad, pero para que esto sea posible, tenemos que considerar lo que Jesús habló en el contexto. Por eso Jesús dice al inicio del versículo 11, estas cosas os he hablado. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Jesús nos ha hablado o en ese momento les habló a sus discípulos? Estas son las que menciona en el contexto. En primer lugar, lo que habló es que si alguien quiere dar fruto, debe ser como un pámpano que permanece en Jesús, llenándose de sus nutrientes y de esa forma dará muchos frutos, como lo vimos en el primer punto. Número dos, si alguien quiere que Jesús escuche y responda a sus oraciones, debe permanecer en Jesús y en sus palabras, las cuales ahora tenemos en la palabra de Dios, porque su palabra es verdad y también es nuestra guía para moldear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios.
Y por lo tanto, si oramos, lo vamos a hacer buscando la voluntad de Dios, como lo vimos en el segundo punto, porque estamos alineados. Al Señor pedimos conforme a su voluntad y el Señor contesta. Y número 3, si alguien quiere el gozo de Jesús o quiere que el gozo de Jesús esté con él de una forma llena, debe permanecer en el amor de Jesús, como lo estamos viendo en este tercer punto. Así que, mis hermanos, como conclusión, salgamos de este lugar considerando estos 3 puntos que Jesús habló el día de hoy en su palabra, es decir, permanecer en Él para dar mucho fruto, permanecer en Él y en sus palabras para que nuestras oraciones sean contestadas y permanecer en su amor para que su gozo esté con nosotros de una forma abundante. Amén. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que salgamos de este lugar teniendo presente la permanencia en ti, porque de allí surgen muchas cosas, Señor. De allí surge que podamos ser una iglesia que dé fruto, Señor. De ahí surge que tú respondas nuestras oraciones. Pero también de ahí surge, como lo vimos en el último punto, de que tu gozo esté con nosotros de forma abundante, Señor. Así que ayúdanos a permanecer. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay muchas aflicciones, muchos distractores, pero mi Dios, que tengamos siempre presente el permanecer en ti para poder tener al menos estas 3 cosas que vimos el día de hoy, Señor. Por eso tú nos los dejaste en tu palabra, Señor. Incluso algunas nos las dejaste como mandamiento para que las pongamos por obra, Señor. No como una opción, como mandamiento, porque tú quieres el bien para nosotros como iglesia, Señor. Así que te pido que nos sigas ayudando, entendiendo y poniendo por obra, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra, porque tu palabra es verdad y es la guía que tenemos espiritual para hacer tu voluntad y seguir avanzando en nuestra vida espiritual, mi Dios. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra y te pido, Espíritu Santo, que sigas obrando en la vida de mis hermanos como lo has hecho en la mía. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.